Ojos de la Ciudad, televisión virtual, presenta Saludándote, el programa de salud que todos estábamos esperando. Estamos saludándote con nuestro amigo y conductor científico, el biólogo doctor Osvaldo Andrés Herrera Cabero. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo y conductor científico del programa Saludándote, doctor biólogo Osvaldo Andrés Herrera Cabero, para tratar el tema rinitis. La rinitis es un trastorno que afecta a la mucosa nasal y que produce estornudos, prurito o picor, obstrucción, secreciones nasales en abundancia y en ocasiones falta de olfato. La rinitis o rinoconjuntivitis no es igual al asma, pero puede ser un indicador de que la persona que padece de rinitis tiene una especial predisposición a desarrollar más adelante síntomas como tos seca, sensación de falta de aire, respiración sibilante, etc. Estas son características de una hiperactividad bronquial debido a este tipo de rinitis. Además, la presencia reiterada de rinitis debe ser motivo de consulta al especialista para su estudio y eventual establecimiento de medicamentos, tipo preventivo que eviten la aparición de asma o que sirvan para el tratamiento precoz de la misma. El problema no representa tanto la denominada rinitis estacional o fiebre del heno, como la rinoconjuntivitis causada por alergia al polen de finales de primavera o al principio de verano. En Estados Unidos, las estaciones son muy marcadas y durante la primavera las flores emiten gran cantidad de polen y más del 30% de la población sufre de este tipo de dolencia, que es la rinitis alérgica al polen. Como aquellas modalidades en las que el trastorno deja de ser periódico y ocasionalmente para convertirse en recurrente, es decir, la rinitis alérgica perenne. Los síntomas de este último tipo de rinitis es similar a la estacional, salvo que varía en su intensidad impredeciblemente durante todo un año. ¿Cuáles son las causas de la rinitis? En estos casos, la inflamación de la mucosa nasal y su cortejo de síntomas son casi continuos a lo largo de todo un año o durante varios años. A veces se conoce la causa y en otras no se conoce la causa. Veamos. En el primer caso, cuando sí se conoce, esto es, en las rinitis perennes de causa conocida, se puede eliminar el factor desencadenante. Factor provocador son los alergenos, sustancias con la propiedad de motivar la alergia a ciertas personas, alergenos entonces, ¿no? Mientras que en causas desconocidas o intrínsecas, la razón habría que buscarla en especial sensibilización durante la sensibilización del organismo a determinados grupos de objetos en las personas afectadas. Entre los alergenos más implicados en este tipo de rinitis que parecen formar parte de la vida constitucional de las personas, los más importantes son los ácaros, el polvo doméstico, algunos parásitos. Los ácaros son unos parásitos muy pequeñitos que corresponden a los octópodos, es decir, a los arácnidos, ¿no? Que en la punta son más pequeñitos que la punta de un alfiler y que se encuentran por centenares en el interior de colchones y alfombras de las casas. Entonces las personas que son sensibles a los ácaros inmediatamente empiezan a estornudar. Así
También la saliva, los epitelios y orina de animales como gatos, perros, hámsters, etc., y algunas especies de hongos atmosféricos son causantes de la rinitis aguda. El factor alergizante también puede encontrarse en el lugar del trabajo, dando origen entonces a que se denomina rinitis ocupacional, que quiere decir de que en algún lugar de la oficina o del lugar de trabajo hay algún factor desencadenante de la rinitis. Entonces hay que investigar, pueden ser documentos, sellos, papeles, libros, algunos objetos guardados en las gavetas, etcétera. Entonces hay que investigar. Yo he trabajado bastante en esto en varias entidades industriales y oficinas comerciales. Así que si gustan me pueden buscar en el teléfono 995 55 50 05, preguntar por Osvaldo Herrera. Los elementos más comúnmente implicados dentro de este ámbito son las harinas de cereales, las panaderías, industrias de alimentos precocinados, fábricas de piensos, etc. Los enzimas proteolíticos en las fábricas de detergentes, por ejemplo, medicamentos y harinas. Y las maderas tropicales son las que causan rinitis, sobre todo el polvo del serruchaje, no de los vecinos ni del trabajo, sino del cortar la madera. Ese polvillo hace de que muchas personas despierten una alergia tipo rinitis aguda. Entonces la rinitis alérgica estacional generalmente es fácil de reconocer. Las pruebas cutáneas y los síntomas que representa la persona pueden ayudar al médico a determinar qué polen está causando el problema. No necesariamente son todos los polen. Hay algunas plantas que otras. Síntomas de la rinitis. El médico debe diferenciar la rinitis alérgica perenne de las infecciones recurrentes de los senos, como el caso de la sinusitis, y las formaciones anormales que afectan a la nariz, como los pólipos nasales, ¿no?, que también causan cierto tipo de secreción nasal permanente. La sinusitis y los pólipos nasales pueden ser complicaciones de rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque las exotoxinas de las bacterias que están causando la sinusitis, que pueden ser los senos frontales, los senos maxilares o etmoidales o esfenoidales, eliminan una serie de exotoxinas o endotoxinas que estimulan la pituitaria y empiezan a estornudar permanentemente y a segregar a través de la nariz lo que llamamos la rinorrea. Ese es un tipo de rinitis alérgica a su propia enfermedad. En cuanto a la rinitis estacional, llega junto con la estación del polen, es decir, la primavera. La nariz, el paladar y parte posterior de la garganta y los ojos comienzan a picar gradualmente o en forma brusca, ¿no? Yo he visto casos de alergias al polen en Estados Unidos, ¿no?, que las personas tienen los ojos totalmente enrojecidos, la piel enrojecida, ya hasta el punto de que no quieren ni siquiera salir de su casa. Por lo general, los ojos están muy llorosos, comienzan los estornudos y suele caer una agüilla clara a través de la nariz, una secreción acuosa, exuberante, muy fuerte. Cambian de pañuelo cada 10-15 minutos. Mejor es utilizar pañuelos descartables de papel. Algunas personas tienen dolor de cabeza y a veces tos y a veces jadean como si tuvieran dificultad para respirar. Están irritables, se encolerizan de cualquier cosa, o pueden estar muy deprimidos, que es todo lo contrario, ¿no? Se esconden, no quieren participar socialmente, etcétera. Pierden el apetito, entonces empieza un proceso de adelgazamiento. Y tienen dificultades para conciliar el sueño debido a que hay una secreción permanente o una obstrucción por irritación de las mucosas. La parte interna de los párpados y el blanco esclerótico de los ojos pueden inflamarse. Esto es una conjuntivitis de tipo rinitis alérgica. El revestimiento de la nariz suele inflamarse y adoptar un color muy rojo azulado, casi morado,
que produce el goteo y la congestión nasal. Quienes tienen la nariz crónicamente congestionada, pero no están afectados de sinusitis, pólipos nasales ni alergias demostrables, pueden tener una enfermedad diferente, como ejemplo la rinitis vasomotora, cuyo origen no necesariamente es alérgico, sino debido a cierto tipo de irrigación sanguínea defectuosa. ¿Cómo se diagnostica la rinitis? Para llevar a cabo un diagnóstico correcto de la rinitis alérgica, se realizan diferentes pruebas en el laboratorio. Los test cutáneos de alergia, prueba de hipersensibilidad inmediata a determinados componentes del ambiente, ¿no? Un método in vivo para determinar la hipersensibilidad mediante el uso de los alergenos específicos en búsqueda de la inmunoglobulina E. La IgE es la que más aumenta. Y también en una fórmula leucocitaria se puede leer que hay una gran cantidad de eosinófilos. La prueba de la radioalergoabsorción, el RAST, mide indirectamente la cantidad de inmunoglobulina E, la IgE, que sirve como un anticuerpo para un antígeno en particular, ¿no? La IgE sérica total. Los resultados pueden ser útiles en algunos casos cuando se combina con otros factores desencadenantes. El recuento de eosinófilos, ya lo dije, en la sangre, ¿no? La fórmula leucocitaria, normalmente los eosinófilos están entre 1 a 4%. Y yo he visto casos hasta de un 62%. El recuento de eosinófilos no son ni sensibles ni específicos para el diagnóstico, pero si estudiamos conjuntamente con la presencia abundante de IgE, o sea de inmunoglobulina E, en el suero total, puede ser útil para el diagnóstico de certeza. En el diagnóstico y la evaluación alérgica de la rinitis también se utilizan estudios por imágenes, por ejemplo, radiografías. Puede ser útil la evaluación de posibles alteraciones estructurales de la mucosa o para ayudar a detectar complicaciones o comorbilidades, tales como la sinusitis y la hipertrofia de los adenoides internos de la pituitaria o el fondo nasal, fondo de la faringe. Tomografía computarizada. Puede ser útil para la evaluación de la sinusitis aguda o crónica. La resonancia magnética puede ser útil para la evaluación de algunos casos de sinusitis alérgica. Tratamientos. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Si el motivo del trastorno se identifica como muy intenso, claramente por un determinado alergeno, por ejemplo con los ácaros o el polvo del medio doméstico, el tratamiento de la rinitis pasa entonces para evitar el contacto del paciente con sus alergenos. Entonces, si hay alfombras en la casa, eliminar las alfombras o curarlas con detergentes y champúes antiácaros. O de lo contrario, sacarlas definitivamente. Cambiar las almohadas con frecuencia. Cambiar los colchones. Si es posible, voltearlos o curar los colchones con sprays específicos. En el caso de los ácaros, por ejemplo, unas buenas medidas preventivas son poner fundas especiales en el colchón, lavar semanalmente con agua a más de 60 grados centígrados la ropa de cama y quitar las moquetas y alfombras de la casa. Sin embargo, no siempre es así de sencillo. Es decir, rehuir del foco de riesgo, entre otras razones, porque la persona alérgica suele variar las sustancias alérgicas a la vez. No todas ellas fácilmente son controlables.
Utilizar ozonificadores también es importante, por lo que en la mayoría de los casos, y más en aquellos en los que la causa de la rinitis es intrínseca o desconocida, la acción terapéutica debe sustentarse en el empleo de medicamentos específicos. Nos quedan 2 minutos según la producción, entonces un comercial y regresamos dentro de unos minutos. De todos estos factores alergénicos, los más empleados en la actualidad son los antihistamínicos, que veremos en nuestro segundo bloque. Desde Miraflores para el mundo, ojosdelaciudad.info. Noticias, comentarios, invitados. Y si te perdiste algún programa, puedes encontrarlos en ojosdelaciudad.info. Conducido por José Carlos de la Fuente. Ojos de la Ciudad, transmitiendo en vivo. Y si tienes problemas en tu distrito, llámanos al 400-6083. 400-6083. Ojos de la Ciudad, tu canal virtual. Síguenos en www.ojosdelaciudad.info. ¿Te parece complicado comprar, vender o alquilar? En DLF Bienes Raíces lo hacemos rápido, fácil y seguro. Te brindamos asesoría legal y asesoría general a través de nuestra división de proyectos, construcciones y corretaje. Y si piensas comprar o vender en el extranjero, te ofrecemos asesoría inmobiliaria internacional. Visita nuestra web dlfbienesraices.info o llámanos al 446-1295 o al 997-398-879 o al Nextel 823-5356. DLF Bienes Raíces. Antes de pensar en ganar, pensamos en servir. Bien, continuando con nuestro programa en este segundo bloque, estábamos analizando los tratamientos y habíamos dicho que lo más importante es eliminar el factor desencadenante de esta alergia o de este proceso de rinitis alérgica. Es necesario entonces deshacernos de aquellos productos que nos van a producir, que van a aumentar la rinitis, como por ejemplo el uso de las alfombras dentro de la casa, lavar la ropa de cama, las almohadas, meterlas a la lavadora y centrifugarlas con algo de lejía y, si es posible, en calor, en agua caliente, para que mate todos los ácaros y algunos efectos bacterianos o polvillo que existe en las almohadas, como las almohadas de pluma de ganso, por ejemplo, ¿no? Existe polvillo que sale a través del tejido de la almohada y nos produce cierto grado de estornudos y secreción nasal. Entonces eso hay que combatirlo de esa manera. No es necesario eliminar la almohada definitivamente, a menos que esté muy vieja, ¿no? También se hace necesario un tratamiento eliminando el polvo ambiental, tratando de no tener contacto directo con ropa vieja, con ropa de incómoda uso personal, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo están nuestros pacientes. Dice que ya. Las personas que sufren de efectos adversos y graves a muchos medicamentos, las que tienen que tomar con frecuencia corticosteroides orales o las que tienen asma, deberían considerar someterse a una inmunoterapia alergénica, una serie de inyecciones que pueden ayudar a evitar los síntomas de la alergia. Inclusive me acuerdo del doctor Astocóndor, ¿no?, que él inoculaba autovacunas generadas a través de los alergenos propiamente dichos, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, es necesario combatir la rinitis alérgica y aguda a través de la eliminación total de los alergenos. ¿Cuáles son los alergenos? Generalmente, por ejemplo, puede ser el gluten para las personas que tienen rechazo por el gluten. Para las personas que tienen que tratar con cereales permanentemente en las fábricas, en el embolsado de determinados grupos de cereales y de, menestras,
existen polvos alergénicos. En las fábricas de tejidos, el polvillo que sale de la pelusa del tratado del hilo o de los tejidos hace de que las personas sufran de un grado de alergia. Y en fin, hay una serie interesante de motivos para eliminar estos flujos, estos alergenos. Y se puede tratar, como les estaba diciendo antes del corte, ¿no?, con antihistamínicos. ¿Qué son las histaminas? Las histaminas vienen a ser fluidos propios de nuestro organismo, tratando de bloquear o de neutralizar a los alergenos. De modo que estos alergenos van a ser incapaces, en su gran mayoría, de producir la rinitis aguda o la rinitis alérgica. Este tipo de alergias ambientales también se puede comprobar en el caso de los jardineros. Hay muchos jardineros que al tratar determinado grupo de plantas empiezan a estornudar y a segregar una gran cantidad de líquido nasofaringio. En estos casos es necesario recomendar al jardinero que se aleje de este alergeno, o si va a trabajar necesariamente con estas plantas, antes de ingresar a trabajar con estos, utilizar antihistamínicos. Los desinflamantes también van a actuar poderosamente sobre las membranas mucosas del interior de la nariz y de la retrofaringe. De modo que es muy bueno utilizar ibuprofeno, por ejemplo, ¿no?, para disminuir la inflamación. En el caso de las conjuntivitis rinoalérgicas, no es recomendable utilizar gotas para los ojos, porque esto puede causar mayor inflamación, ¿no? Entonces, ir al médico y pedirle qué tipo de gotas podría utilizar. Generalmente las gotas que se utilizan son nasales, no dentro de los ojos. El tratamiento de los ojos es propio del oftalmólogo, y el oftalmólogo recomienda que en casos de rinitis alérgica no se deben utilizar gotas en los ojos. Otros factores importantes son, por ejemplo, para el tratamiento, ¿no?, son, por ejemplo, mudarse de casa, definitivamente. Dejar todo lo viejo en casa y cambiarse a un departamento o a otra habitación, si es posible, dentro de la misma casa, con elementos nuevos. Llámese colchones, ropa de cama como sábanas, frazadas, edredones, almohadas, etcétera. Ya no se deben utilizar las viejas porque nos van a causar las rinitis alérgicas. El estornudar es característico de muchas personas. Yo me acuerdo que cuando era estudiante universitario, muchas personas me identificaban desde lejos porque yo estornudaba de una manera muy conocida, ¿no?, muy sui generis. Y decían, ahí ya llegó, pues, ya llegó el alérgico, ¿no? Entonces es necesario utilizar este tipo de recomendaciones. La oleoterapia complementa el tratamiento de la rinorrea, es decir, aceites esenciales de mentol, o sea, de la menta, del eucalipto, del orégano, de la albahaca, son importantes para combatir la rinitis alérgica también. Es decir, se frota en las manos el aceite esencial y se aspira como si fuera una mascarilla entre las dos palmas de la mano. Eso nos va a causar un gran alivio y nos va a contener la rinitis aguda durante un buen tiempo del día y podemos trabajar cómodamente, ¿no? Entonces la oleoterapia que hemos visto en algún capítulo de este programa también es importantísimo, ¿ya? En el caso de personas muy sensibles al medio o ambiente, es decir, cuando ingresamos a casas antiguas, llámese museos o casas de algunos ancianos, inmediatamente empezamos a segregar por la nariz. Entonces, ¿cuál es el remedio? Visitarlos en corto tiempo, agradecerles su presencia y darles un abrazo fuerte de cariño, porque estas personas que viven así, yo diría casi almacenadas, ¿no?, con el perdón de la expresión, no cambian
los muebles, no cambian las alfombras, viven en ese medio permanentemente de poca ventilación, no ingresa la luz solar. Entonces permanentemente los alergenos van acumulándose y acumulándose y acumulándose. De modo que cuando las personas sensibles a este tipo de alergenos ingresa a esa casa, va a producir su cuadro de rinitis alérgica aguda. Lo mismo va a suceder en algunas personas que acuden a velorios, ¿no? Como ahí están las flores para el difunto, ¿no? Estas flores empiezan a emitir una gran cantidad de polen y es posible de que empiece el proceso alérgico o la rinitis alérgica. ¿Cuánto tiempo nos queda, señor productor? 7 minutos. Entonces vamos a ver en el Twitter qué cosas tenemos de preguntas. Acá hay una. Elvira. Me puso su apellido. Disculpe, Elvirita, pero no voy a dar tu apellido, ¿ya? Por razones de ética profesional. Tú me dices, yo he sufrido de alergia durante mi infancia hasta mi adolescencia. Y actualmente me he curado sin haber recurrido a medicamentos, espontáneamente quieres decir, ¿no es cierto? Ok. Bueno, la cura espontánea de la rinitis alérgica es probable que haya sido porque cambiaste de ambiente, te mudaste o viajas muy seguido a la sierra o estás viviendo en un lugar serrano. En la sierra las rinitis alérgicas son escasas, aquí en la costa son más frecuentes. Entonces, otra recomendación, a propósito de tu pregunta, es advertir a las personas que cambien de ambiente permanentemente. Cambiar de clima es muy bueno. Hacer un viaje de una semana, por ejemplo, a Huancayo, Arequipa, Ayacucho, ¿no? Ahí te vas a olvidar de la alergia y no vas a estornudar ni un día, a menos que te resfríes, ¿no? Bien, otra pregunta. Orlando nos pregunta, ¿es posible curarse la rinitis? Hay rinitis muy rebeldes, que son casi imposibles de ser tratadas a través de la medicina farmacológica. Yo recomiendo los aceites volátiles, o sea, la oleoterapia. Ya dije yo de que un buen aceite esencial es el de la menta, el del eucalipto, el orégano, la albahaca, el molle. Son aceites, y la menta, lógicamente, ¿no? El mintotachis es importantísimo también. Entonces, la hierbabuena también, ¿no? Aceites esenciales de estas plantas pueden ser útiles contra la rinitis. Inclusive, estando dentro del lugar donde está el factor desencadenante, echarse unas gotas del aceite esencial en la mano, frotarla de esta manera y utilizarla como mascarilla durante un buen rato, aspirando el volátil del aceite esencial, vas a sentir un gran alivio, ¿no? Ya fuera dolor de cabeza, fuera la rinorrea, esa sensación de alivio y de bienestar va a hacer que tengas un mejor momento. Otra pregunta. Señora René, tengo 70 años y cuando era adolescente tenía rinitis alérgica y me ha retornado. Ay, señora René. Muy bien. El hecho de que la rinitis haya regresado se debe probablemente a que en casa, ya con la edad, nos da flojera de cambiar las alfombras, de cambiar la ropa de cama, utilizamos la misma almohada, las mismas sábanas, las mismas frazadas. Yo le recomiendo de que haga vaya a la lavandería o lávela usted misma si es que tiene una buena lavadora, meter frazada por frazada, edredón por edredón, las fundas de las almohadas y las mismas almohadas meterlas a la lavadora, utilizando un buen detergente, ¿no? Y echarle al agua del detergente, con detergente, unas 2 medidas de lejía, ¿no? Y luego sumergir ahí y dejar que la lavadora se encargue de sacarle el conchito a los ácaros y a los productos alergénicos. Usted va a ver que va a haber una gran mejoría. También le recomiendo de que ventile todas las habitaciones de la casa, que haya un aire de paso, que saque todos los ácaros que están suspendidos en la habitación, porque van a regresar después cuando usted ponga su ropa limpia. Entonces es necesario utilizar la ventilación.
Si es posible, abra usted la ventana, ponga el ventilador hacia la habitación para que el ventilador tome el aire del ambiente externo y le cambie totalmente el aire a la habitación. Una vez que ha hecho eso, por lo menos un par de horas, recién puede usted apagar el ventilador, cerrar su ventanita y extender la cama. Sábanas, contrasábanas, frazada o edredón, cambiar la funda, poner la almohada limpia, etcétera. Y va a ver usted que se va a olvidar del retorno de su rinitis alérgica. Olga me pregunta, mi nene tiene 1 año y medio y tiene problemas de respiración y parece que es debido a un tipo de alergia, porque permanentemente está eliminando moquito por la nariz. Es muy probable que tenga razón, señora. Usted ya conoce el factor desencadenante. Olguita, haz lo mismo que le acabo de recomendar a René, ¿ya? Renuévale toda la ropa de cama al niño. Si es que no tienes posibilidad de renovarlo, lávalo. Voltea el colchón. Usa un spray que tenga benzoato de bencilo o que tenga cualquier otro tipo de acaricida y échalo en toda la superficie del colchón que vas a utilizar. Luego extiendes tus sabanitas bien limpiecitas, planchaditas si es posible. Planchar las sábanas con plancha caliente mata al ácaro. Y si puedes pasar la plancha caliente sobre el colchón sin que éste se queme, también lo puedes hacer. Lo mismo en las almohadas. Si la almohada no resiste, porque es material sintético, no resiste el calor, utilizar una doble capa de alguna tela de algodón o de lana y pasar esas planchas que tienen vaporizador, ¿ya? Ese vapor caliente va a matar los ácaros. También es una buena medida. Y yo recomiendo eso a mis pacientes permanentemente, ¿ya? Aquí hay un varoncito, don Arturo. Ya sé quién eres, me has dado tu apellido. Arturito, un gusto saludarte. Me preguntas, mi hija tiene 15 años, ya la conozco, y sufre de rinitis alérgica. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si estás viendo el programa, he dado una serie de recomendaciones. Arturito, espero de que te sirvan para poder ayudar a tu hijita. Bien, amigos, ¿cuánto nos queda? Están indicándonos que ya el tiempo nos ha vencido. Ha sido un placer saludándote desde este programa a través de Ojos de la Ciudad, televisión virtual. Muy agradecido por tu atención. Estaré saludándote en el próximo programa. Ojos de la Ciudad, televisión virtual, www.ojosdelaciudad.info presentó Saludándote, el programa sobre salud que todos estábamos esperando. Seguiremos saludándote en nuestro próximo programa con su amigo conductor científico, el biólogo doctor Osvaldo Andrés Herrera Cabero.